Y como cada viernes es un verdadero gusto poderlos acompañar en el segmento Contraste en TN23, en donde hoy especialmente estaremos hablando sobre el tema de la migración, tomando en cuenta estos últimos lamentables acontecimientos que se han registrado en Guatemala, pero que solamente son ejemplos de lo que pasan miles de connacionales que deciden viajar de forma irregular. Para iniciar hablando de este tema, vamos a conocer cuál es la situación que se está viviendo especialmente en Estados Unidos en relación a las políticas migratorias. Texas ha creado su propia autoridad de migración fronteriza. Efectivos de Guardia Nacional y fuerzas del orden podrán detener y devolver a migrantes que han cruzado de México a Estados Unidos de forma irregular. Sin embargo, el abogado Luis Paoli asegura que la reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott será invalidada por el Tribunal Supremo. Hacer las leyes de inmigración y el acto de ejecutar las leyes de inmigración es completamente reservado para el gobierno federal. Por otra parte, defensores de los derechos de los migrantes aseguran que esta medida, al igual que las del Título 42 y el programa Quédate en México, son propuestas extremistas. México, por su parte, se comprometió a gastar $1.500 millones para reforzar su frontera norte durante 2022 y 2024. Estos acuerdos se plantearon tras la reunión entre el presidente de Estados Unidos y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. En el encuentro se definió la inmigración como un desafío hemisférico, por lo que los gobiernos se comprometen a tomar medidas inmediatas y coordinadas para gestionar los flujos de migrantes que llegan a los países. Desde que inició la administración Biden, se han registrado 2.8 millones de detenciones entre la frontera de México y Estados Unidos. Ello conlleva un nuevo récord. Una de las respuestas fue la inversión de $3.400 millones para mejorar los puertos de entrada a lo largo de las fronteras, que eran parte de su plan de infraestructura bipartidista aprobada el año pasado. El flujo migratorio se mantiene. La patrulla fronteriza tuvo encuentros con al menos 1.4 millones de inmigrantes en situación irregular, que seguramente superarán los 1.7 millones que se localizaron en el año fiscal de 2021. Además, realizaron 70,000 arrestos de migrantes mexicanos en mayo, frente a 18,000 durante el mismo mes, pero en 2019. Ante ello, los republicanos continúan proponiendo un proyecto de ley que plantea extender el Título 42 y hacer permanente la prerrogativa del programa Permanecer en México. Recientemente, la nueva directiva, emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, ha recomendado a sus oficiales preservar la unidad familiar y los derechos parentales de padres y tutores legales no ciudadanos. Para ello, tendrán que indagar con los migrantes detenidos su paternidad o custodia. Al preservar la unidad familiar y derechos parentales, Biden echa abajo la prerrogativa de Trump de separar a los padres inmigrantes en situación irregular de los menores no acompañados que quedaban bajo la custodia de las autoridades migratorias. Para evitar que se dé esta situación, se ha nombrado a Kamala Harris como encargada de atender el asunto, especialmente en el norte de Centroamérica. Según lo que han indicado las autoridades de la patrulla fronteriza, tal como se mencionó en la nota, es que se ha incrementado la cantidad de personas que han sido localizadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Según lo que han indicado, son 177,793 inmigrantes que han sido detectados por la patrulla fronteriza. Eso representa 15% más en comparación al mes anterior. Si hablamos, por ejemplo, de alguna nacionalidad cubana, son 25,691 que ya han sido localizados en esta frontera. Son 10,000 más que el mes anterior. También han indicado las autoridades que 100,699 personas detectadas por los agentes de la patrulla fueron procesadas para la expulsión bajo el Título 42 y 138,717 bajo el Título 8. Recordemos que el Título 42 es la ordenanza impuesta por las autoridades de salud de Estados Unidos que entró en vigencia en marzo del 2020 tras la declaración de la pandemia del COVID-19 y que permite la remoción inmediata de aquellas personas que no cumplan los requisitos establecidos para ingresar al país. Y al momento de referirnos al Título 8, es una norma mediante la cual los inmigrantes se someten a una entrevista ante los agentes para demostrar un miedo creíble de regresar a sus países de origen. De ser aceptados, entonces reciben el permiso de iniciar un proceso que los lleve ante un juez. En el caso de ser rechazados, son expulsados de forma inmediata por la frontera en donde ingresaron.
Ahora también conoceremos qué está pasando en Guatemala en relación a la migración irregular, pero hemos consultado no solo con un abogado, sino también con una experta en migración que indica que la situación para las personas que ya han logrado llegar a Estados Unidos es bastante complicada. Pero ¿qué pasa también para todas estas personas que deciden realizar este viaje de forma irregular? Es una deuda la que ellos tienen precisamente para poder realizar este viaje, y en la mayoría de casos muchos ni siquiera logran llegar a México y aún así ya tienen una deuda. Así que conozcamos más de este tema. En Centroamérica actualmente estamos en la crisis número 10 de migración a nivel mundial. Hemos desplazado más de 453,000 personas en el Triángulo Norte. Lo que sucede es que en Estados Unidos el trabajo que llega a hacer el migrante no lo quiere hacer ningún ciudadano americano. Ni siquiera las personas pobres de Estados Unidos quieren hacer el trabajo que realiza el migrante. Trabajos de limpieza, trabajos duros del campo. Los coyotes pueden llegar a cobrar entre $15,000 y $30,000 para el paso irregular de una persona a Estados Unidos. La decisión de migrar generalmente se toma en conjunto con la familia. Generalmente el pago se realiza en 2 etapas. Un pago cuando salen de Guatemala y un pago cuando llegan a Estados Unidos. Sin embargo, hay distintas modalidades. En el caso de las personas, lo que están haciendo es que ellos dicen que dan los papeles de su casa. Recordemos que en el interior de la República la mayoría de personas no tienen derechos inscribibles en el registro de la propiedad. El tema de la posesión en Guatemala es un tema muy común en el interior de la República. Entonces estas personas le trasladan sus bienes a migrantes. Si los bienes son trasladados a redes de tratantes, es necesario que los familiares brinden información de sus propiedades, cómo las trasladaron, los notarios que participaron y quiénes más estuvieron involucrados. También es común que haya familiares en Estados Unidos que se hagan cargo de los gastos del coyote, o bien los familiares incurren en un préstamo. Hace un préstamo, puede ser una entidad bancaria o una cooperativa, y regularmente como garantía pone un terreno que digamos, sirve para que pueda ser otorgado el préstamo. Esa es una primera. Luego, o va con un prestamista local y adquiere la deuda. Hay medidas que se están endureciendo en Estados Unidos para evitar el paso irregular de las personas. A pesar de ello, el fenómeno migratorio sigue aumentando. Aquí lo que estamos observando es lo que conocemos como la externalización de las fronteras, que no es más que una medida que se tomó en los años 80, 90 desde Europa, pero que hoy por hoy pues se sigue implementando con nuevas modalidades. Es donde los estados de tránsito, antes de llegar el migrante a su destino, pues toman medidas, aseguran su frontera, tienen más puestos de registro, hacen estas acciones combinadas con policía, ejército y entidades migratorias para detener el flujo. Pero para que estas medidas puedan, digamos, desarrollarse, seguramente vamos a tener que pasar un periodo de 10, 15, 20 años, donde podamos asegurar que las guatemaltecos en este caso puedan quedarse en su país y poder desarrollarse, generar medios de vida sostenibles, educarse, acceder a servicios básicos, etcétera. Derivado a la pandemia y a la guerra que mantiene Rusia y Ucrania, la inflación ha provocado pérdida de empleos, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Y esto es un incentivo para la migración irregular. Un escenario muy probable es que Estados Unidos entre en recesión. Que los primeros, como sucedió en los años 30, que pierden el empleo son las personas en condición irregular o los migrantes. Entonces, ese efecto sí se proyecta como una posibilidad. Sin embargo, la población va a continuar migrando porque o muere de hambre en Guatemala o muere en el intento allá. Tenemos ahora datos en relación a los connacionales que han sido deportados tanto vía aérea y vía terrestre desde México como vía aérea también desde Estados Unidos. Se estima que en lo que va del año ya son 60,000 connacionales que han sido deportados. Desde México han retornado 31,375 guatemaltecos, de los cuales 22,324 han sido vía terrestre. Desde Estados Unidos también se tiene el dato de 29,974 connacionales retornados vía aérea. Todos ellos han recibido atención humanitaria
prioritaria por parte de las autoridades migratorias y el trabajo interinstitucional para la recepción en Guatemala se mantiene, en donde recordemos que si son menores de edad, por ejemplo, está la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Bienestar Social. Si son unidades familiares, está la Secretaría de Obras Sociales del esposo del presidente y reciben el apoyo especialmente para confirmar que no estén contagiados de COVID-19, cuál es su situación laboral, darles la oportunidad de vacunarse contra la enfermedad y también apoyo para que ellos retornen a sus hogares. Pero hablemos también de los menores de edad, ya que ellos siguen migrando de forma irregular. Desde México han sido deportados 5.249 niños, niñas y adolescentes, pero desde Estados Unidos la cantidad es mayor, ya que han retornado desde ese país 5.484 menores de edad. La mayoría de guatemaltecos que migran de forma irregular son mayores de edad. Desde México, por ejemplo, fueron 26.126 nacionales mayores de 18 años que fueron deportados, y en Estados Unidos la cifra se reduce a 19.490. Pero ¿qué pasa también con algunas estrategias que utilizan especialmente los coyotes para que las personas se animen a migrar de forma irregular a Estados Unidos? Ellos indican que hasta cierto punto, ahora que tienen un poco más de atención y priorización, la atención de unidades familiares, han mencionado que pueden tener una ciudadanía, pero realmente no es así. Así que consultamos con un abogado cuánto tiempo puede tardar este proceso en Estados Unidos, en donde se estima que son entre 7 y 10 años. Pero acá tiene usted más detalles. Un abogado experto en migración puede iniciar un proceso. En el proceso las personas están sujetas a que mientras un juez resuelve su situación jurídica, sean retornados a su país de origen. Un proceso migratorio puede durar 7, 10 años y no tienen asegurado absolutamente ninguna resolución favorable. Esa resolución puede ser no favorable y las personas eventualmente son notificadas de que deben regresar a sus países. No importa que tengan hijos americanos, y los hijos se quedan en los Estados Unidos de América y las personas son regresadas a sus países de origen. También recordemos que muchas veces estas personas, para trabajar, deben deportar documentos, y como no tienen acceso a documentos en medios regulares, obtienen documentos irregulares y ahí ya están cometiendo delitos de falsificación de documentos. Autoridades estadounidenses han priorizado la atención de unidades familiares, pero eso no significa que los inmigrantes recibirán asilo o refugio. Estas familias ya no son detenidas, ya no son separadas como lo vimos en la administración de Donald Trump, pero tampoco garantiza que se les vaya a tocar una visa y que su caso, por ejemplo, si es de asilo, fructifique. Y entonces, digamos, en algunos casos, por ejemplo, la familia logra ubicarse en un área y tiene un familiar, y entonces mientras espera este periodo de donde su caso está siendo estudiado, pues puede desarrollarse, los niños se incorporan a la escuela, pero eso no es en el largo plazo. Según lo que comentaba la experta en el tema, según los estudios que han realizado, esta es una situación similar a lo que se estaba registrando el año pasado en México, en la frontera de Ceibo, justamente en donde estaban deportando a los guatemaltecos. Ni siquiera les habían dado la oportunidad de solicitar asilo o refugio. Muchos mencionaban que era por el tema de la pandemia del COVID-19, pero estas medidas se están reforzando más, por ejemplo, en Texas, tal como se mencionó al inicio del segmento Contraste. Están tomando medidas más rigurosas para evitar que los connacionales y también migrantes irregulares en general ingresen a Estados Unidos. Así que lo mejor es no caer en estas deudas, no correr con estos peligros, porque hay muchos que ni siquiera han sido localizados. Esto es lo que hemos preparado en el segmento Contraste.